la invitación y siempre por la cordialidad y el recibimiento. Claro, viste que Claro. ella fue la que vino más veces, siempre está pendiente del programa. Ya quedó bautizada. Las Sí, escucho y ella las sí. sigo. Ah, bueno, Sí, está el bien. otro día nos dijiste. Ella es fiel la verdad oyente. que siempre Sí. firme. Mariela, ¿cómo están trabajando con esta pandemia? Bueno, siempre decimos, ¿no? Los legisladores en forma virtual, remota, pero muy activos y también en el territorio, ¿no? Justamente, bueno, por ahí en el tema del territorio, o al menos desde lo que venía haciendo yo desde el trabajo, desde la Cámara, por ahí se ve un poco interrumpido por las grandes cantidades, digamos. Sí. Pero sí lo podemos venir haciendo virtualmente y las reuniones, eso nunca cesan. Más allá del rol, yo siempre digo, mi rol principal en Cámara de todos los trabajos que vengo haciendo tiene que ver con las temáticas de adicciones, y en este momento hay 3 proyectos de ley que se encuentran en el plan de labor, que están en estudio, entonces con lo cual, bueno, eso realmente en lo personal me deja muy gratificante, y aparte porque en la provincia nosotros no tenemos ninguna ley, excepto que hace poco, hace un mes y medio por ahí, se sancionó lo que fue un decreto del gobernador, la creación del ministerio hace 2 meses. Fue ley, es ley. Entonces, bueno, eso posiciona a la problemática, digamos, en otro nivel, y bueno, que mejora ahora las leyes que están en estudios, ¿no? Que la provincia hasta ahora no teníamos. ¿Cómo está el tema de la prevención de adicciones en esta etapa de pandemia? ¿Tienen un registro más actual? En realidad, a través de la creación del ministerio vienen haciendo una tarea ejemplar, como se ayornaron tanto con los docentes como los alumnos y también con los intendentes, con lo cual, bueno, yo también les acompaño en la medida que no interfiere con las actividades legislativas, les acompaño también a ellos, y siguen haciendo. Ahora, por ejemplo, vi que el ministro de Prevención de Adicciones también lo está haciendo con todos los colegios de profesionales, o sea, se sigue trabajando en la medida que permitan las cuestiones virtuales, ¿no? ¿Creció mucho el consumo de adicciones ahora en tiempo de pandemia, en los jóvenes sobre todo? Justamente las estadísticas que arrojó el Ministerio de Prevención de Adicciones y su área de observatorio, justamente en los jóvenes disminuyó. Ah, disminuyó, miremos, qué buena Sí. noticia. Disminuyó por el hecho de que están mucho más controlados, no podían salir, estaban bajo la mirada de los padres, entonces esto hizo que por ahí sea más controlado, pero se incrementó en los adultos. Sí, es verdad, ¿no? El alcohol sobre todo, ¿no? O otro tipo de adicciones. No, generalmente es el alcohol. El alcohol. Sigue siendo... y me paro en esto del alcohol porque justamente una de las leyes que está en estudio en la Comisión de Salud, que estuvo, lo vi la semana pasada, que estuvo nuestro presidente de la Comisión de Salud y presidente de bloque, el doctor Martín Cecino, está un proyecto de ley que incluye a un programa en la provincia tocando todas las áreas de gobierno y todas las áreas de la sociedad, y también la adhesión a la ley del alcoholismo, porque realmente hay que trabajar teniendo estos datos que arroja la misma provincia, que es importante para trabajar o para hacer una política pública, que mejor una ley provincial también que contemple el programa de alcoholismo. Desde tu lugar de las adicciones en la parte parlamentaria, recuerdo que una de las veces que viniste que estabas trabajando en una ley de tema de adicciones. ¿Cómo sigue eso? Está en el plan de labor. Justamente ingresó, está en mi 3er año, ingresó en el plan de labor, así que era antes de la creación del ministerio, por eso yo había generado un proyecto de ley en conjunto con el presidente de la Cámara, el ingeniero Rovira, sobre la creación de un instituto que contemplaba todas las funciones y misiones que contempla el ministerio, ¿no? Pero eso yo lo había pensado ya desde antes, y bueno, de todas maneras se encuentra en el plan de labor, y es muy exhaustiva en la cantidad de criterios que reúne el programa para cubrir todas las necesidades, ¿no? Y yo siempre digo, el haber transitado la experiencia te permite tener letra de todas las fisuras que uno se encontró en el terreno, y que no hay. Fíjense, yo fui invitada por la UOCRA de Nación
a un congreso internacional donde tengo que exponer como legisladora, ¿no? En el panel donde yo estoy están legisladores de otra provincia y tenemos que hablar sobre las políticas o las leyes en el ámbito laboral y nos encontramos de que no tenemos leyes en el ámbito laboral que regule exclusivamente esto de las adicciones, ¿no? Estoy hablando y prácticamente en el país, o sea que es un tema justamente para debatir ahora y el 13 de octubre estoy, digamos, es la mesa que me toca, que fui convocada como diputada para poder charlarlo. ¿Y el trabajo con los chicos de robótica que habían empezado a principio de año, cómo va eso? Bueno, en un principio fue un trabajo de sensibilización, pero era justamente para sensibilizar un proyecto de ley muy ambicioso, porque si hay algo que a todos nos toca ver, que realmente con las tecnologías, con la innovación y con todo ahora la creación de Silicon Valley y todo lo que se viene en tecnología, veíamos que las ciencias sociales, como en el caso de las problemáticas de adicciones, estábamos un poco afuera. Entonces, lo que nos ofreció la Escuela de Robótica, que también trabajamos y también nos ayudó en contenidos, ¿no? Justamente para generar un programa a través de educación y la Escuela de Robótica, pero el desafío es a través de la inteligencia artificial. Para trabajar con las adicciones, justamente para captar el público joven, para que hablen el mismo idioma y que ellos sean los propios protagonistas en la generación de esos contenidos. Sí, en esos contenidos y en esos programas y software que digamos robot y todo eso que hay, para seducirlos, para hacerles partícipe, que es la cultura maker que se sostiene ahora la educación, hacerlo partícipe a ellos y realmente que puedan generar, digamos, una tecnología acorde a todo lo que se está viendo en la provincia. O sea, nosotros, como ustedes si vienen siguiendo todo lo de la Cámara, se vienen aprobando leyes de mucha innovación, de todo lo que tenga que ver con las tecnologías, los convenios que venimos haciendo también con las grandes empresas de tecnología, con la provincia. Por ello sentía que desde las ciencias sociales también teníamos que incorporar, que avanzar también. Que avanzar, porque en la cuestión humanística nosotros estábamos con el encuentro, el cuerpo, el cara a cara, la escucha, el abrazo, la pandemia. Sí, el abrazo, o sea, esas eran nuestras herramientas y la contención. La pandemia esta vino en muchas cosas a enseñarnos algo y a ver otras perspectivas de actuación. Claro, y en cuanto, volviendo un poquito al tema del alcoholismo, que vos decías que aumentó mucho en tiempos de pandemia, en adultos, ¿no es cierto? Pero hay una diferencia entre consumir alcohol y ser alcohólico. Sí, ¿Cómo ustedes diferencian eso, digamos? Sí, es una pregunta muy fina, pero también es muy necesaria para saber, porque lo mismo pasa con el que consume marihuana o otro tipo de sustancia, que por solo consumirla lo llaman adicto. Claro, por eso. El que es alcohólico, estamos hablando que el que tiene la patología, que tiene la enfermedad y que hay una dependencia compulsiva donde no mediatiza ni la voluntad ni la reflexión de decir no voy a tomar esto. No mediatiza la voluntad, o sea, hay una compulsión imperiosa, tanto psicológica como fisiológica de la sustancia. Estamos hablando de una dependencia, una esclavitud, por así decirlo. En cambio, son los que abren los ojos y ya están pensando en consumir o dónde van a sacar la plata para consumir, y que, ¿me entendés? O que todo el tiempo están consumiendo. Pero, como todo, hay que ajustar los conceptos. También es cierto que hay, sobre todo los jóvenes, bueno, algunos adultos también, por supuesto, consumen solo los fines de semana. Claro. Pero dicen que son consumidores sociales por consumir, pero consumen tantas cantidades, tantos gramajes, que desestiman que realmente tienen una adicción. Eso es una adicción, consumir solo fines de semana, entonces también la cantidad. La cantidad y la dependencia. La cantidad y la dependencia. Por ahí hay consumidores jóvenes o adultos, ¿no?, que consumen solamente los fines de semana, pero es tanta la dependencia y las grandes cantidades que realmente terminan siendo dependientes. Porque acordate, adicto es el dependiente
psicológica y fisiológicamente, y bueno, no puede estar. Ya es una patología que no lo podés. Una patología, es una enfermedad. Es una enfermedad. Hay que ser tratado. El tema es que si hay que ver si se dejan tratar. Sí. Como los adictos a otras sustancias. Ese es el grave problema que tenemos nosotros para tratar esta problemática, porque el que padece no quiere ser tratado, no lo reconoce y no le interesa. Generalmente terminan acudiendo ayuda por familiares, sí, la pareja, la mujer. Un debate muy importante por ahí se viene, ¿no? Que la sociedad por ahí en Misiones, a nosotros por ahí nos cuesta, ¿no? El tema de las adicciones. Por ahí te voy a meter en un terreno lo del consumo de marihuana, porque es una adicción y perjudica mucho a la salud, ¿no? Como también el cigarrillo. No podemos, ¿no? No podemos omitir eso. Es un debate que se viene porque viste que hay muchos sectores que hablan de que justamente para que baje supuestamente el consumo tiene que ser despenalizado. Sí. Es también un análisis es bastante ¿no? complejo. Digamos, lo que sí que yo creo que, y esto ya más a nivel política internacional de drogas y nacional también, pero lo que sí que quedó claro que ha fracasado las políticas de represión. O sea, eso está probado técnicamente, científicamente. Te prohíben, no te persiguen y es peor. No es un resultado, todo lo contrario, ha aumentado mucho más. Lo que sí es que el hecho de que se habilite puntualmente al consumo personal, al cultivo, vos te referís a eso, al cultivo personal, a plantar al consumo, no al medicinal. Porque el medicinal es otra cosa. Es un medicamento y es de la marihuana. Eso ya se logró. Bueno, sí, eso se logró. El tema es que es una adicción y hay que ver, en cada uno le genera de forma diferente. Hay personas que pueden lograr tener un control y hay otras que no. Y hay que ver qué es lo que tiene cada organismo, ¿me entiendes? La predisposición de cada organismo para que pueda impactar o no. Yo te doy un ejemplo. Soy cirujano. O tengo una actividad donde tenga que manejar mucho las cuestiones de precisión. Si yo en mi casa estoy consumiendo tranquilo, tengo la dosis, digamos, que puedo permitido, necesariamente, como es una droga psicoactiva, produce una alteración a nivel de las percepciones y la conciencia. Es una droga. Entonces esto me va a alterar y me va a predisponer. Y vos estás en tu casa y tenés todo el derecho. Ahora, si vas a hacer una actividad o algo, corre riesgo. O el reflejo, o sea, por eso en por ese lado es muy fino, y por el otro, que hay organismos que son muy vulnerables, otros no, pueden. Yo conozco mucho de casos y he tenido pacientes que fuman hace años marihuana y logran tener una vida, digamos, social, adaptada, pero como hay otros que en poco tiempo realmente produjo estrago. Ahora, el tema es que cuando uno hace ley hay que pensar para todos. Claro, la ley tiene que ser transversal. La ley tiene que ser para todos. Sí. Y otra cosa, nuestro sistema de salud a nivel de país tampoco no está preparado para contener a estos pacientes. Realmente en este momento nosotros no tenemos en el país, más allá que se están tomando iniciativas, es más, acá nuestro gobernador anunció la creación de centros, digamos, con propios recursos nuestros acá de la provincia, de centros a lo largo de 5 centros, pero de atención ambulatoria, no para internación. Para casos de personas con adicciones. Claro, donde se hace trabajo ambulatorio. Claro, centros de día sería. Sí, centro de día. Vos sabés que, viste, estamos hablando de tratar de autorizar o legalizar algo, pero a la vez hay que pensar que el Estado nuevamente se tiene que hacer cargo, porque no sabemos cómo este tipo de droga o este tipo de adicción le genera un mal a su organismo. Y nuevamente tiene que estar el Estado preparado para atenderle por si te hace mal. Es que ahí está la lógica. O sea, si yo apruebo una ley, tengo que tener el respaldo y la garantía después de la atención. Entonces, en eso es fino, porque también es cierto que él quiere consumir y hacer de eso de su vida. Bueno, está bien, lo decide, es un adulto.
pero también hay consecuencias para otras vulnerabilidades o otros organismos, y con lo cual vos tenés que tener un sistema sanitario preparado acorde para esa problemática y que sea también realista. No es una problemática que seduce atender en el sistema médico. No es una problemática que seduce, que genera un poco de resistencia también. Eso es algo que lo padecemos hace años y que es algo muy cultural, y entonces hay que tener una escucha y una tolerancia a la frustración y bueno, y también un lugar para poder recibir, porque generalmente o cuando llegan a las guardias, porque Karina está familiarizada con esto, generalmente con tantas emergencias que tienen también los sistemas, ¿no? Por ahí el que viene alcoholizado o que viene de la sobredosis, sí, o de peleas o algo así, por ahí generalmente esto molesta, ¿no? Claro. Porque hay otras cuestiones, esto por ahí en la jerga, ¿no? Hay otras cuestiones mucho más apremiantes, y de repente esto por insumo, por elegir hacerlo eso. Claro. Entonces esto está instalado, ojo, no es acá, en todo el país. Esto es algo que siempre lo charlamos, y bueno, genera un poco de rechazo, sí, ¿no? Encima que... Claro, porque encima tampoco no es una cuestión de cuestión social, económica, porque hay muchos sectores que inclusive, tampoco estigmatizar, digamos, que el que consume todo es el pobre, el humilde. No, consume quizás lo más barato, pero de todos los niveles, de todo tipo de drogas y consumo hay en una sociedad que muchas veces en una emergencia hipócrita, te entra, ¿no? Un accidentado que tuvo un accidente en la esquina de peatón y te entra una persona con una sobredosis y el médico es como que... Claro. Pero tenés que atenderlo. Sí, a los dos, obviamente. Obvio, para eso está el sistema de salud. Claro, pero fíjate que ahí tenemos una ley nuestra, que es la ley de salud mental, que también exige, es que como por ley que exija que esté informado, claro. Las guardias de todos los centros salud mental. Exactamente, de salud mental, puedan recepcionar estas demandas. Y otra cosa, generalmente van ya cuando están en un estado, está comprometida su salud, porque si no quedan en la casa. Es verdad. A veces, y otra de las cosas, disculpame que quiero cerrar porque todo el mundo se pregunta en eso de que si es adicto. A veces una persona puede ser que nunca haya consumido, y una sola ingesta te puede hacer una sobredosis, porque impactó tu organismo. Yo no sé qué predisposición genética tenía o clínica, impactó, y una sola ingesta le produce, o sea, por eso le digo, es tan fino y tan delegado y sensible y complejo, como para que una ley se haga cargo y que el Estado se haga cargo de todas estas subjetividades, ¿no? Y vos como psicóloga, ¿por qué caen en las adicciones? Están variado, y en estos contextos mucho más abonado. En realidad es multifactorial, nunca hay una sola causa. Son problemas personales, individuales de uno, de lo que vive el contexto. Cuando hablamos del contexto, entra el gobierno, la situación, entra los mensajes, la sociedad, las escuelas, entra todo, y otro de los factores es la accesibilidad. La accesibilidad de conseguir todas las sustancias, los delivery que se hacen de drogas. Acá hay deliveries de drogas. Sí. O sea, uno cuando va a los barrios maneja esa información, o sea, se manejan en el centro también, en todos lados, es cierto. En todos lados, o sea, llegan. No es solo los barrios más humildes, ¿no? No, por supuesto, pero por ahí es como que esto, sabemos que ilegal no se hace, pero tampoco no podemos dejar de desconocer. No, claro, y a veces por ahí la clase más, no los pobres, porque para ser adicto tenés que tener plata. O sea, la droga no es cara. No. Al principio se me hace a mí, te regalan, te hacen robar, hay todo un te hacen adicto, hay después tenés que pagar. Distintas maneras, o sea, distintas sustancias. Claro. Sí, pero hay todo un sistema de engranaje dentro de la lógica del consumo y de los dealers, que de alguna manera no solamente quedan pegados a las sustancias, sino que quedan pegados también a los dealers, y de ahí donde empiezan a robar, empiezan en sus casas a hacer desaparecer cosas, a robar, pero para seguir consumiendo. Hay toda una lógica
Exacto, que, claro, lo que te quiero sí. decir es que no es gratis ser adicto, digamos, o sea, no, cuesta sí, mucho. lógico, Es tiene un fácil. costo, Sí, tiene un sí, costo, tal de cual. ahí es la ganancia y yo creo Tal que en cual. bueno, De ahí es tan perjudicial, Sí, porque, viste, te altera por necesidad. te altera y yo creo que saca algo de los derechos del ser humano más importante, que es la libertad, porque pasás a ser esclavo. Claro. Y es algo tan egoísta porque a toda porque la familia piensan al contrario también, ¿no? De que son libres, que por eso hacen. Fíjate lo que claro. acabas de decir, Sí, terminás siendo son esclavo. los más Claro, esclavos son que esclavos. hay, porque su mundo se circunscribe a las sensaciones prestadas de esta sustancia, ¿viste? Son esclavos en realidad, más allá que en las jergas se escucha de la libertad, que hago lo que quiero con mi vida, pero realmente son esclavos. Sí, y Sí. eso sí. Y para que la gente, por ejemplo, no caiga en esas adicciones, ¿no? ¿Qué recomendás? Lo principal en la vida. Si vos necesitas... Sí. Porque, por ejemplo, en la pandemia seguramente también eso se incrementó, porque... Yo creo que en la pandemia no Necesidades. solamente el tema de las adicciones, sino que hay algo que para mí es fundamental y mucho más serio, que es los problemas de salud mental. De hecho, a mí me ha tocado asistir y digamos, o escuchar determinados casos de serios trastornos de ansiedad productos de la pandemia. Fue el disparador y el gatillo de muchas enfermedades de salud mental, que yo les aviso esto como una manera, si bien hay gente que se está estudiando, está haciendo estadísticas de todo esto, no sabemos el impacto que puede tener. O sea, ustedes que conocen al doctor Mane, ¿no? Ustedes saben que, sí. Bueno, yo tomo lo que él dice, que yo coincido plenamente, los que estamos en esta área, hay una próxima pandemia que va a ser la de salud mental. ¿Sabes que yo escuché Sí. que en una videoconferencia con Sí. la primera dama y el otro día la psicóloga Pamela Wimmer charlando, claro. habló muchos temas, la verdad Porque que no, hay un montón, eso no se visibiliza por ahí, porque se pero disparó, es más, inclusive en los profesionales de la salud, los que atienden pacientes también se ha desarrollado, pero bueno, porque esto nos atraviesa a todos. Claro. Y yo creo que esta pandemia, más allá de que ocurrió en forma global, simultánea, ¿no? Jugó con algo de los gatillos más limitantes del ser humano, que es el miedo. Claro. Entonces eso es el disparador en la vida del ser humano de todo. Y yo siempre digo, estoy sumamente de acuerdo con todo el avance y todos los logros de la tecnología que estamos viniendo y lo que se viene, porque lo que se viene en tecnología, con el 5G, con todo, es grandioso, todo muy bien, pero tiene que acompañar la salud mental de eso. cierto. Hay gente que se sobreinforma, que queda... Yo siempre digo, tiene que acompañar, porque si no, la fisura entre ese avance que estamos viviendo todo y nosotros va a ser una patología. Es cierto, así. Es cierto. Eso Pero no en es- todos los ámbitos, adicciones, Sí, eso problemas es, con la familia, de todo Sí, un poco. un trastorno, viste, un infarto, o una depresión, Claro. y montones dentro de las gamas de trastornos de ansiedad tenés un montón de variables. Entonces Hay que atender eso, ¿eh? está justamente teniendo estas cosas que les comento. Estamos en un proyecto de ley pensando también en el futuro. Buenísimo. Pero estamos buscando información, recorriendo con universidades también que están trabajando para que nos arrojen datos, y ¿no? registros oficiales. Registros Ujú. oficiales, ser una cosa realmente muy muy responsable y prudente, porque hay que pensar en esto también, que Mirá se vos, viene. Es cierto. ¿No? Lo que va a Entonces, dejar la pandemia, además sí. de todo. Qué bárbaro. Sí, sí, Qué sí. bárbaro, ¿no? Llegamos al final del programa, Mariela. Muchas gracias, No, mi ustedes, tocaya, sí. por haber venido. Y bueno, cuando tengas esta información ya más, lo que nos tiraste ahora por último, que es también un trabajo muy importante con respecto al proyecto de la salud mental de Exacto. todos, ¿no? Algo muy sensible, es cierto, porque se visibilizó en esta etapa, en esta parte. O por ahí todo el mundo tenía guardado, pero esto dejó en evidencia. Porque muchos profesionales nos dijeron a nosotros lo mismo, ¿viste? El problema de la salud mental, Sí. cómo fue afectado en esta etapa. Mariela, sin salud mental,
La salud mental es todo, la salud física, mental es todo. Sin salud mental no puedes sostener nada. Puedes tener no sé, ser una catedrática, tener una maestría, un posgrado, pero vos no tenés una salud mental, no podés sostener nada en la vida. No podés amar, no podés ser feliz, no podés construir, porque es tanto tu desequilibrio que te perturba que no podés estar con el otro. O sea, sin salud mental no podemos hacer nada. Claro. O sea, fíjate la lo importancia. importante de lo que se viene. Muchas gracias, Mariela, por haber venido más vos.